Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a ver sobre la humildad. Hoy en día, ¿ustedes qué opinan? Yo les pregunto, ¿la humildad es un defecto o será que es una virtud? Porque la sociedad en que vivimos nos presenta al modelo perfecto a una persona que es orgullosa, autosuficiente, que se cree más que los demás, mientras que a las personas que son humildes se las considera débiles, débiles de carácter. Pero ¿será que es una virtud o será que es un defecto? De hecho, nos dice que la humildad es una cualidad poco común hoy en día, porque quienes alcanzan los mejores puestos y parece que tienen éxito son los orgullosos y ambiciosos, pero no es real, no es cierto, porque conocemos personas que tienen mucho dinero y que son humildes, y conocemos personas que no tienen dinero y que son orgullosas, así que no depende del estatus social. El problema es que muchas veces, muchas personas, cuando llegan a tener dinero, comienzan a creerse más que los demás, a tratar mal. Por ejemplo, aquí vemos a ciertos famosos que ustedes ven en YouTube, redes sociales, ¿no? Que comienzan a tratar mal por tener popularidad, por ganarse likes. ¿Y todo por qué? Porque les dan tanta importancia por ser famosos. Entonces, incluso personas llegan a tener hasta envidia del estilo de vida de estos famosos. Pero, ¿será que está correcto tratar mal a los demás y se les sube los humos a la cabeza? Pero veamos cuál es el concepto de humildad. Humildad nos dice que proviene del vocablo latino humilitas, que a su vez tiene la raíz humus, que quiere decir tierra en latín. Pero bueno, esto no se entiende muy bien, así que el siguiente concepto nos va a aclarar mejor. Dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Así que mientras que vamos a ver qué es el orgullo. El orgullo, en cambio, dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree que superior, se cree más que los demás, sea por el conocimiento que ha adquirido, por los estudios, por los títulos, por el dinero, por cualquier motivo que se creen más que los demás. Entonces, como es lógico, ¿a ustedes qué les gusta más? Tratar con una persona, por ejemplo, en el trabajo, con una persona que sea humilde, que si se le pide ayuda la preste, o con una persona que se cree más que los demás y que sabe todo y no quiere ni siquiera enseñar ni explicar nada. Entonces, como es lógico, a la mayoría de personas que nos agrada tratar con personas que sean humildes, e incluso es mucho más fácil para convivir con este tipo de personas. Entonces, ha sido una cualidad y una virtud, ¿verdad? Entonces, y como yo les decía, en el trabajo, por ejemplo, ¿qué es ser humilde? Pongámoslo en una persona que acepta un consejo, aceptar que alguien que viene una nueva persona a trabajar y uno prestarle la ayuda si es que esa persona no tiene el conocimiento para que pueda adquirir y pueda desempeñar bien su trabajo. O también ser humilde es, por ejemplo, pedir ayuda, saber que uno tiene limitaciones, que todo el mundo tiene algo nuevo que aprender cada día, todos, porque nadie nace sabiéndolo todo. Así que también es ser humilde el pedir ayuda a los demás, pedir un consejo tal vez, o pedir que le enseñen algo nuevo. Entonces, para esto también requiere humildad. Tal vez tendrán un poquito de miedo a admitir su ignorancia, preguntar que no sepan algo, pero por lo general es algo que los orgullosos no harían, porque una persona orgullosa no va a pedir ayuda, o peor aún, si sabe algo, se cree mejor que los demás y no va a enseñar, va a ser una persona egoísta. Entonces, estaríamos reconociendo la humildad cuando pedimos ayuda, pedimos un consejo o enseñamos a los demás eh, si nos piden ayuda. Entonces ahora vamos a ver una corta historia que se encuentra. Es la historia de Felipe y el etíope. Dice que una vez él es Felipe, el personaje que vemos aquí, y él es el etíope. Entonces una vez Dios le habló a Felipe y le dijo que se levante y se vaya hacia el sur,
por el camino que desciende a Jerusalén. Entonces, cuando llegó a este lugar, encontró a un personaje que vemos aquí, que era un etíope eunuco que trabajaba para la reina. Entonces, él tenía mucho dinero, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Él había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Así que estaba sentado en su carro leyendo las profecías de Isaías, la parte que dice aquí esto, y dice que Felipe le se acercó al carro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces él le dice, ¿y cómo podré entender si nadie me enseña? Te ruego que me digas de quién habla. Entonces dice que él estuvo leyendo esto que dice, como oveja a la muerte, fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces, a quién representa el cordero? Entonces él explicó que era Jesús y le evangelizó. Entonces ahí Felipe no le contó toda la historia porque para este entonces Jesús ya había muerto y ya había ascendido al cielo. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que demostró al preguntar qué hizo? Este hombre está demostrando humildad, una humildad extraordinaria, porque ya vimos que parte de la humildad es pedir ayuda, pedir consejos si no lo sabemos. Entonces, si tenemos en cuenta el prestigio al que parece que gozaba ese país, ese señor tenía muchísimo dinero. Y como recompensa vio su vida bendecida y hasta preguntó que si podía ser bautizado porque él quería aceptar a Cristo como su Salvador. Aquí vemos que él dejó su orgullo a pesar de tener mucho dinero y como ya dijimos, la humildad no depende del estatus social, de tener o no dinero, sino de saber preguntar cuando se lo necesite. Ahora vamos a ver otra historia también acerca del orgullo, porque sabían que todos naturalmente somos orgullosos, entonces por eso Jesús les contó esta parábola del fariseo y el publicano o un cobrador de impuestos. Entonces, Jesús contó esto porque sabía que los fariseos eran muy estudiosos de la ley. Ellos aparentemente guardaban toda la ley de Dios, pero exteriormente, porque sabemos que en su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y cómo sabemos que estaba lejos de Dios? Porque ellos buscaban siempre la ocasión para matar a Jesús hasta que finalmente lo inculparon y todo y le llevaron hacia la cruz, hacia la muerte, llevaron hasta llegaron a matarle, imagínense, al Hijo de Dios. ¿Todo por qué? Por su orgullo, porque ellos decían que era el pueblo elegido, que pronto llegará el Mesías, pero cuando llegó no le reconocieron a pesar de que ellos leían mucho la palabra de Dios. Todo el tiempo ellos estaban estudiando, 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 pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, por eso, incluso en la historia anterior vimos, ¿no? Que ¿les ha pasado alguna vez que han leído la Biblia y no entienden? Pues muchas veces necesitamos pedir ayuda, pero saben, para poder comprender primero a Dios en nuestra vida, pedirle ayuda a Él y vamos a ir entendiendo todo. O pedir ayuda también a alguien que conozca un poquito más. Así que bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Al fariseo y al publicano. Entonces, ven, solo con ver la imagen ya vemos la diferencia de ambos. Dice que Jesús les contó que habían dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro el cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, porque ellos se creían exclusivistas, entonces le dice a Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, le hace como de menos al publicano. Y mientras que y él decía, no, ayuno 2 veces a la semana, leo mucho la Torá y doy diezmos de mis ingresos, dice él. Mientras que el otro dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El cobrador de impuestos, como vemos, estaba a la distancia, que ni siquiera se atrevía a mirar, a alzar los ojos al cielo, porque él estaba orando desde su corazón. Entonces dijo, ten compasión de mí, Señor, porque soy pecador.
Entonces Jesús les digo que ese pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa, fue justificado y perdonado delante de Dios sus pecados, fue, ¿quién cree? ¿El publicano o el fariseo? Fue el publicano, ¿verdad? Porque él no se exaltó a sí mismo, él fue humilde. Entonces así les dice Jesús, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, mas a los que se humillan serán exaltados. ¿Por qué? Porque él fue perdonado, mientras que el otro no estaba arrepintiéndose de corazón ni pidiendo perdón, sino dando gracias por no ser como los demás, cuando todos necesitamos el perdón de Dios y ser humildes, como decíamos antes, hasta para poder pedir perdón. Entonces, también saben que existe un animal diminuto, dice la polilla destruye como el orgullo. Miren este animal llamado polilla. Puede llegar a generar tanto daño hasta una casa completa. Miren, es tan chiquito que se mete y va comiendo la madera, comiendo hasta la madera más dura, el árbol más grande. Puede llegar a dañarlo. Así también es como este animal tan pequeño puede destruir tanto porque se va comiendo por dentro, por dentro, por dentro hasta que llega exteriormente a caerse en la casa. Así es el orgullo. El orgullo puede ser una persona buena aparentemente, que ayuda a la gente, generosa, una persona virtuosa, con muchos talentos, una persona exitosa. Pero si no te libras de este veneno llamado orgullo, entonces te estás destruyendo. Aquí dice el peor veneno para el alma y para todas las relaciones y proyectos de la vida es el orgullo. Qué triste, ¿no? Y como ya vimos, no se trata de la situación económica, sino de ser nosotros mismos humildes. Entonces, para contrarrestar el orgullo necesitamos humildad. ¿Saben? ¿Recuerdan cuando ya vimos el origen del mal? ¿Qué tenía Satanás? Tuvo primero envidia y también tuvo orgullo. Fue orgulloso porque él quiso llegar al lugar, al trono más alto que Dios, hasta desterrar a Dios para él llegar a ser más que Dios, para que todos le adoren a él. Entonces, ya vimos, ¿no? Que el orgullo en realidad es terrible. Entonces dice Dios que la persona que no reconoce su necesidad de ir hacia Él es una persona orgullosa. Un orgulloso dice que no necesita de nada ni de nadie. De hecho, él es autosuficiente, él trabaja porque él puede y nunca reconoce a Dios en ninguno de sus caminos. Entonces la Biblia dice que este es un pecado. El orgullo es terrible, ¿no? Ahora vemos. Ahora vamos a ver, en cambio, Jesús, ¿cómo fue? Jesús, desde que nació, miren, nació en un lugar humilde. Entonces, Jesús fue un ejemplo de humildad porque miren cómo era, o sea, más o menos uno se imagina cómo sería su hogar. Él era, él vivía junto a su padre, pero aún así no le importó venir a este mundo de una manera pobre, a no creerse más que los demás. Entonces, por eso fue humilde, porque él, siendo Dios, vino a este mundo, a esta tierra, de una forma muy humilde, con sus padres. Y ahí vemos, ¿no? Que ellos en Lucas 2:7 dice que dio a luz su hijo primogénito, María y José. Tuvieron, ¿no? Lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre porque no había lugar en el mesón, debe ser como un hotel, algo así. Entonces, tuvo que nacer allí. Y también los apóstoles preguntaron, ¿quién es el mayor de nosotros cuando ya esté establecido su reino? ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Y él dijo, les puso como ejemplo a los niños. Dice que Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios.
Así que el que se vuelva tan humilde como ese niño es el más importante en el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos algunos versículos, incluso en la última cena, Jesús para demostrarles humildad, para que dejen el orgullo entre ellos, porque justo en ese momento se encontraban discutiendo quién será el mayor de ellos. Y también les volvió les escogió, en cambio esta vez no les dijo, sino les demostró un acto. Imagínense que Jesús cogió y le lavó los pies a los discípulos. Entonces, aquí vemos en Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Incluso hasta los niños se le acercaban siempre a Jesús porque transmitía esa paz, esa humildad, ¿cómo sería, no? Entonces, ese amor. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo era Jesús? Humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, cuando nos sintamos superiores a los demás, recordemos, ¿no? Todas estas enseñanzas que dejó Jesús. Espero que les haya gustado este tema y recuerden siempre la humildad antes que el orgullo. Todos naturalmente somos orgullosos, pero con la ayuda de Dios podremos ser más humildes. Y esta es una lucha diaria. Entonces, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima clase.